Silvana Rabinovich, Violeta, pues doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora, profesora de hebreo, estudiosa del árabe y además alguien que le ha dado seguimiento pues desde hace ya muchos, muchos años al genocidio que padece el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y ahora la invitamos para abordar un tema que nos parece pues importante y que Silvana también ha dado seguimiento, pues este pánico moral en la academia, Violeta, para abordar el tema de Palestina. Así que Silvana Rabinovich, como siempre, un gustazo que estés aquí acompañándonos. Bienvenida aquí a Momentum, a Rompeviento TV. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que estén bien a pesar de las noticias que inicia la semana. El tema Palestina sigue siendo un tema vetado y vedado en varios países del mundo, en los medios corporativos, en universidades públicas y privadas. Prácticamente ahí no hay distinción. ¿Qué pasa con este pánico que se genera también dentro del mundo de la academia, un mundo que ustedes dos conocen muy bien, Silvana? ¿Qué decía al respecto? Yo conocí este término que me parece muy, muy acertado por el historiador israelí antisionista Ilan Pappé. Eh, y él hace unos meses, ¿no? Define al pánico moral. Dice una situación en la que alguien tiene miedo de defender sus creencias morales porque eso podría tener consecuencias, o sea, esa valentía, esa parresía, diríamos en filosofía, ¿no? Ese coraje de decir la verdad en público a la autoridad es algo que puede tener consecuencias y uno puede perder privilegios, ¿no? Siempre dije que el abajo, perdón, por el bien de todos, primero los pobres, digamos, nadie podría decir abiertamente que no está de acuerdo, aunque los quiera lejos, pero abajo los privilegios nadie lo quiere. Y como el mundo académico somos privilegiados, digamos, hay miedo a perder esos privilegios. Es eso, lo que pasa es que creo que tenemos un deber moral y ese deber moral de la parresía, eso que Foucault retoma de los griegos, que es el coraje de decir la verdad a los ojos del poder. Lo estamos viendo todo el tiempo, nos golpean con mentiras, se armó un teatro completamente rebatible y precario, pero nos preocupa el sometimiento de los organismos internacionales que teóricamente eran custodios de cierto orden, o sea, es demasiado grande la palabra orden como para llamarlo así, pero bueno, de cierto equilibrio, qué sé yo, una situación más o menos que se parecía a algo llevadero en el mundo y que ahora se quebró por completo, entonces ya no hace falta decir cosas verosímiles siquiera, ¿sí? Que van a ser aplaudidas por las Naciones Unidas, como pasa en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dice en dos ocasiones, expresa su beneplácito y además en una de las partes que la presentan, dice que aplaude ese proyecto insultante que es el plan de paz, oh, Dios mío, el uso de la palabra paz, de Donald Trump, ¿no? Entonces, de que ahora pronto, bueno, empieza a querer ya pasar a la segunda etapa, entonces instituciones que tienen el deber de revisar, de ser críticas, que tenemos un compromiso con el pensamiento crítico, eh, toman por verdad eh, fantasías de papel de la autoproclamada, ¿sí?, realpolitik. Es algo inadmisible, o sea, insulta al sentido común, a lo más básico de lo básico. A mí me tiene azorada como
Eh, por ejemplo, cuando terminó el Congreso de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, aquí en Mérida, en el mes de diciembre, hubo un acuerdo de hacer un pronunciamiento sobre un genocidio que continuaba y justamente una crítica a esta resolución de las Naciones Unidas, en la que hay que decir que había 2 países con derecho a veto que solo se abstuvieron. Y no hay cosa más cobarde que la abstención. Para eso que voten favorable. Y son China y Rusia. Entonces, bueno, yo pensé enseguida, filosóficamente, en las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, que las escribe después del pacto entre la Unión Soviética y Alemania, aquellos que le iban a poner frente, a hacer frente al fascismo y al nazismo, eh, pactaron. Y lo que estamos viendo, o sea, yo hubiera esperado que ya que el derecho al veto siempre es un privilegio absolutamente discutible, por lo menos una vez se use de manera justa. Y no, no se usó. Entonces, en la Asociación Filosófica, en aquel coloquio, nosotros escribimos un pronunciamiento eh, y lo difícil es ver que algunas personas, después de que esto fue aceptado, aplaudido y todo, algunas personas, en nombre de la teoría crítica, pretenden que esto es antisemitismo sin antisemitas. Y eso me llama la atención porque a mí no se me puede acusar de antisemita. A lo sumo suelen decir que soy un caso de autoodio, que no lo es para nada, porque mi crítica proviene en la línea de los profetas bíblicos, obviamente yo no soy una profeta, pero en ese reclamo de justicia que para mí define a la responsabilidad de esta herencia del judaísmo. Entonces, bueno, me llama la atención el miedo que hay a revisar eh, la necesidad de expresarnos con libertad, no la libertad de Milei, ni la de Verástegui, con necesidad de libertad, una responsabilidad respecto de nuestra palabra pública en la filosofía, que de eso habló Kant, ¿sí? Nuestra palabra pública tiene una responsabilidad y tiene efectos, y es importante que aunque los poderes estén a veces bajo el efecto del pánico, nosotros como académicos y académicas demos el paso de la parresía. Eso es lo que digo. Me parece increíble ese mundito tan pequeño, esa defensa tan miope de los privilegios que son absolutamente pasajeros. Muchísimas gracias, Silvana Rabinovich, por esta intervención, por esta primera intervención. Yo ahorita que te escuchaba me haces pensar también, y no sé si me voy a regresar un poco, pero desde que inició el genocidio, incluso desde antes, pero desde que inicia el genocidio hace 2 años, pues varios académicos, entre ellos tú, pero varios académicos los escucharon, pidieron, ¿no?, a las autoridades de la UNAM romper relaciones y esto pues se mantuvo. Y ahorita que te escuchaba decir, bueno, hay un mundo de académicos privilegiados que hay que decir, una parte pues también no es privilegiada, ¿no? Todos los académicos que son contratados temporales y ahorita estamos viendo un debate muy intenso en la UAM también, por todos los profesores que no son contratados o que son contratados por 3 meses únicamente y no saben si van a tener otro contrato y bueno, en la UNAM las cifras también son altas, pero en este mundo privilegiado que tú señalas, pues, ¿cuál es la decisión que toma la UNAM, ¿no? ¿Por qué la toma? ¿Y qué tendría de no romper estas relaciones con las universidades de Israel por las que tiene convenio? ¿Por qué lo decide? Y en ese sentido, ¿cómo beneficiaría a este mundo académico de privilegiados que decide, pues por el pánico moral, no entrar al debate en el tema, querida Silvana? Eh, Antes de contestarte a esto, sí, respecto a lo que dijiste de la precariedad laboral, es algo que no debemos permitir tampoco en las universidades públicas, ¿no? Se someten
a las formas y los criterios del neoliberalismo y de las empresas. Las universidades públicas no son empresas, porque tienen que ver con esto que Kant rescató como la responsabilidad pública de la palabra, ¿no? Eso es un paréntesis. Y lo otro, respecto a tu pregunta, que por supuesto las razones de quienes toman las decisiones, esas yo las puedo especular, pero no te puedo decir qué son, aunque creo que el pánico moral está en la base de todo esto. Eh, hay, en un momento como el que estamos viviendo, que todo digamos, un imperio está cayendo de manera estrepitosa y brutal, lo que vemos es que hay una especie de entre azoro y desorientación. Hay algo que tiene que ver con ese pánico y que entonces cualquiera que eleve la voz y que defienda a este imperio que está cayendo por el peso de su propia injusticia, que está en la raíz de ese imperio y sus brazos, ¿no? Eh, Se asustan. O sea, va cualquiera y dice, a mí como judía me ofende, ¿no? Lo dice una persona que entra a un consejo técnico de una facultad. Me ofende que se defienda a Palestina. Me parece una cosa que hay que llamar a un debate y poner argumentos y pensar humanamente esta situación. Somos académicos de humanidades, digo, no toda la UNAM lo es, pero nosotros lo somos, y eso no es privativo de las humanidades, porque la Facultad de Ciencias es muy activa, ¿no? Entonces, me parece que se asustan, se dejan amedrentar por cualquier amenaza de que es un manotón de ahogado, y no abren, como que es su deber más básico, un espacio público para el debate, ¿no? Empiezo por lo que más me concierne a mí, que es la filosofía. Es urgente que hablemos, que nos escuchemos. Tenemos dos orejas y una sola boca. Somos seres humanos con miedo. O sea, nadie está satanizando a otro por haber nacido dentro de la comunidad o la religión que tenga. O sea, una religión no nos compromete con las prácticas de un Estado que eh, abusa de la herencia de esa religión con los fines de una teología política colonial, criminal, genocida. Entonces, yo creo que tenemos que abrir al debate, no tener miedo de hablar, pero parece que hay mucho miedo. Entonces, pasó, siempre cuento esa escena porque está grabada, ¿no? Del Consejo Universitario creo que fue febrero o marzo, no me acuerdo, del 2024, cuando tres compañeros de filosofía, dos compañeras y un compañero, consejeros universitarios, hicieron una propuesta muy sólida sobre la ruptura de relación, pero llegaron a ese consejo universitario ya con un madrugón, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el madruguete, de un pronunciamiento absolutamente descafeinado, absolutamente insensato, ¿no? O carente de sentido, de todo sentido, que por supuesto ganó por amplísima mayoría. Entonces, si no, ¿dónde se puede? ¿Dónde se puede abrir esos espacios de discusión? Creo que nuestras universidades públicas, así como oficialmente toman posturas producto de ese pánico moral, hay libertad adentro de la academia, eso sí hay que reconocerlo, para impulsar desde abajo los debates necesarios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no le voy a echar la culpa de todo a las autoridades que deciden. Creo que nosotros tenemos un deber de estar muchísimo más activos y llamar en cada una de nuestras facultades a esas discusiones, porque por ejemplo, los de ingeniería, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de la ética, de la cultura, pero en otras facultades, por ejemplo, los que tienen convenios con las universidades de Israel eh, para el desarrollo de la tecnología, esa tecnología en este momento es
la clave de todo este desfiguro al que están llevando al mundo. Leímos hoy empezamos a escuchar sobre el informe de Oxfam, esta, ¿cómo le llaman? Tecnofeudalismo, algo así. Ojo con eso. Nosotros, como universitarios y universitarias, tenemos la obligación de estar discutiendo esto ahora mismo, ¿sí? Porque se están tomando decisiones, porque esto tiene efectos en las vidas, porque la forma en la que se sigue asesinando en Gaza es también, se apoya en aquello que se llama inteligencia artificial. El secuestro de Maduro tuvo digamos, una participación muy activa de toda esta industria bélica de espionaje, ¿no? Los radares y la inteligencia artificial. Entonces, cuidado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dormidos. Nos están narcotizando nuestros privilegios a nosotros. Ya, Silvana Rabinovich, hay un mundo de cosas que queremos conversar contigo, así que ya te quisiéramos estar buscando también, te queremos buscar para ver si también podemos organizar también alguna tertulia y que puedas acompañarnos porque hay un mundo de temas y la verdad es que te tenemos una gran admiración y respeto por tu compromiso, por tu lucha, por esa defensa del pueblo palestino frente al genocidio perpetrado por el gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu contra este pueblo palestino. Y para cerrar, que tenemos ya la siguiente compromiso para que vamos a iniciar la siguiente entrevista, nada más para finalizar y a propósito de todo esto que se devino con esta entrevista que nunca quiso publicar Sabina Berman, esta entrevista que se hizo y que se viralizó mucho aquí ahorita con el tema, con esta entrevista que sí quiso publicar Sabina Berman con Eduardo Verástegui. Y como no se la quisieron publicar, pues esa sí abrió una página de YouTube y decidió publicar esa entrevista. Y claro que pues algunos colocamos este tema de pues cómo esta sí la quieres, hasta abres una página de YouTube, pero la de Silvana Rabinovich decides no publicarla. Eh, y sabemos que te han buscado y te han entrevistado y has abordado el tema, pero en una como reflexión final que tú quisieras hacer, Silvana, sobre esto que sucedió con Sabina Berman, pues no sé, algún motivo desde tu punto de vista, el fundamento real que pudiera estar por ahí atrás, por el que Sabina Berman no quiso transmitir la entrevista que te hizo. Mira, antes de contestarte eso, sí quiero decir algo sobre mi compromiso con el pueblo palestino, como judía, por la crítica a la Nakba, porque esto no empezó el 7 de octubre de 2023 y está relacionado con lo que te voy a decir ahora, no es exclusivo. Yo he ido 4 veces a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental. Hemos impulsado dentro de la UNAM también una cátedra extraordinaria, Aminetu Haidar, que es una mujer conocida como la Gandhi africana, saharauía, y por la injerencia del Reino de Marruecos en la UNAM, que ni más ni menos se logró tener una cátedra de derechos humanos, ¿sí? Así es increíble como un gobierno de ocupación con cárceles en las cuales se tortura y se desaparece gente, y que bueno, Carlos Beristain podría hablar perfectamente, que conoce el caso de desaparición forzada aquí por el GIEI y que también ha trabajado durante años y trabaja con el Sáhara Occidental. Es otro tema, es otro pueblo que están queriendo borrar y que creo que hay que traerlo también a la discusión, y que, bueno, no perdemos la esperanza en México y en la UNAM de abrir la cátedra Aminetu Haidar, que se planteaba como una cátedra transversal, tanto para todas las carreras de filosofía y de ciencias políticas, y que además no costaba dinero, porque una embajada de beduinos de una república en el exilio, como es la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida
por México desde 1979, no le íbamos a pedir dinero y lo íbamos a hacer todo de corazón, pero bueno, nos dejaron sin eso también desde el año 2017. Pero entonces ahora vuelvo a tu pregunta. Mi respuesta es una especulación, obviamente. Yo no sé, le vuelvo a decir, la única que sabe por qué decidió no publicar aquella entrevista fue la entrevistadora. Pero a mí debo decir que fue una entrevista muy limitada, que limitó mucho, digamos, mi capacidad de desarrollar mis argumentos, porque digamos, había una decisión de parte de la entrevistadora. A ver, esto empieza porque ella quería invitarme para dialogar con la embajadora de Israel, que no aceptó, dijo que tenía ocupaciones, qué sé yo. Después invitó, por lo que sé, hasta donde yo supe, a una periodista sionista que colabora con Aristegui. Tampoco fue. Entonces le tocó entrevistarme a mí sola, ¿no? Creo que por eso ella tuvo una actitud muy de limitar, ¿sí?, mi respuesta, como por ejemplo, primera pregunta, sobre el 7 de octubre del 2023, y yo dije, bueno, hay que hacer historia, me dijo no. Y esto siguió con toda una dirección. Ella quería direccionar esto para que yo equipare la violencia contrahegemónica de Hamas con la violencia colonial del ejército de ocupación israelí, cosa que no acepté. Esto lo llevó al plano también del feminismo, que es suyo. Yo la verdad que nunca hablo en nombre del feminismo, aunque por supuesto me considero feminista. Y entonces quería que yo hablara de las violencias de los señoros, que eran todos Hamas, Trump, Netanyahu y hasta Ali Khamenei, ¿no? Cosa que yo por supuesto no iba a hablar. Me había preguntado también sobre qué perspectiva feminista, a lo que yo respondí inmediatamente, que Francesca Albanese es la voz de crítica y profundamente amorosa, y radicalmente crítica también en todo esto, que es la que habría que seguir. Y hacia el final me había dicho una propuesta de ella que a mí no me pareció plausible, que era, me dijo, un plan Marshall para los palestinos. A lo que le dije que bueno, que me parecía, para ser feminista, no patriarcal, ¿cómo le dije? Ahora te voy a decir cómo le dije, paternalista, porque ya había que dejar de infantilizar a los palestinos, pues ellos saben mejor que nadie lo que necesitan, ¿no? Entonces, por más que tenga buena voluntad Europa y el mundo occidental, es una visión muy orientalista esa, pero bueno, nada, supongo que el hecho de que hayamos estado en desacuerdo todo el tiempo, con mucho respeto yo manifesté mi desacuerdo, pero me desmarqué constantemente de cada pregunta que quería acorralarme a un lugar. Alguien por ahí dijo que es un talk show más que un programa de entrevistas. Yo creo, yo me sentí un poco en eso, y lo hubiera sido si hubiera habido alguna interlocutora de las que ella invitó. Lo que tampoco, Dios, a mí sí me sorprendió mucho es ver que al poco tiempo ella tuiteó que andaba en Tel Aviv, ¿no? Que estaba en Tel Aviv buscándose a sí misma. Y ahí yo siempre trato de ver la parte positiva a todo, y digo, bueno, sin duda, no pasó mi entrevista porque yo no dije nada que le sirva a la embajada, eso primero, y porque tenía que viajar, y eso hasta lo puedo entender. Pero, por otro lado, porque Israel es el único país donde no solo te interrogan, o sea, te interrogan más al salir que al entrar, ¿no? Es un país tremendamente amedrentador de la persona que lo visita, y bueno, yo entiendo que ella haya tenido miedo. Pero bueno, no sé si miedo bueno, no sé, ¿qué voy a hablar por ella? Pero lo que sí dije, bueno, si ya que está ahí, que busque, ¿no? Tenemos tantas razones por las cuales, de hecho yo en la entrevista dije, era importante que México evalúe que la presidenta, que es tan valiente y tan
clara en su posición como mujer judía, que lo sabemos, que tome ya la decisión de ser más enérgica con Israel, que aunque no tenga tratado de extradición, le exija algo respecto de Tomás Herón, de Andrés Römer, y bueno, ya después nos enteramos, en ese momento yo no sabía, de estos dos que sobornaron a Peña Nieto, ¿no? Que no se pudieron poner de acuerdo eh, en una sesión así del tribunal rabínico, y entonces salió a los medios del mundo que Peña Nieto recibió tremendo soborno. Bueno, todo eso, ojalá se hubiera ido a indagar eso. Estoy esperando, a lo mejor sí lo hizo, ¿eh? No lo sé. Ojalá. Pues muchísimas gracias, querida Silvana. Tendremos oportunidad de seguir platicando. Esta a mí me parece también una barbaridad proponer un plan Marshall para los palestinos sin considerar, ¿no? Lo que tú estás diciendo, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y también el contexto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en el que surge el plan Marshall y cómo va a, bueno, fundar todo el poderío de los Estados Unidos a nivel mundial. Así es que brutal, brutal, y habría que seguir analizando esto. Claro, porque lo que vivimos hoy es producto de aquello, del plan Marshall. Exacto. Sí, Pues totalmente. buenísimo esto que nos comentas, ya habrá oportunidad de seguir comentando. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues ahorita por esta intervención, ¿con qué te despedirías, querida No, Silvana? yo quiero decir, esto no es una cuestión personal, o sea, no es una cuestión personal. A No, mí no, lo que me parece, o sea, yo cuando hablo, no hablo por mí, por eso jamás, eh, rara vez firmo algo que diga no en mi nombre, porque mi nombre bueno, no importa, ¿no? Lo que importa acá es que se paren los genocidios, ¿sí? Que se pare el cretinismo con el que están manejando el mundo, los tipos menos capacitados y que nos están llevando a todos al colapso. Pero yo dejo de lado la cuestión personal, o sea, a mí lo que porque incluso leí que dice que yo orquesto una campaña de odio, nada más lejos de mí, no tengo tiempo tampoco. Yo en este momento necesito concentrarme para escribir un artículo sobre el uso y el silencio en torno a la construcción del tercer templo, eso es lo que me importa, la teología política nacional, colonial y genocida. Entonces, por favor, llamo también a un debate en los medios sobre la responsabilidad de la palabra, de los medios públicos, a la universidad sobre nuestra responsabilidad como académicas y académicos a hacer de este mundo algo más habitable, al menos señalar lo que es inadmisible. Es eso nada más. Llamo a que se sacudan el pánico moral. Hoy me acordaba no sé si se acuerdan ustedes, de ese corto que precede a la película El sentido de la vida de Monty Python, que son unos ancianos empleados de una aseguradora que se hartan de los neoliberales que vienen, una película de 83 esta, se hartan de los jovencitos neoliberales que vienen, hacen una rebelión de ancianos, y yo creo que eso está pasando, de a poco se va armando en las calles de Estados Unidos, donde recibieron la herencia de la desobediencia civil de Thoreau, de los Pantera Negra que empiezan a salir y que realmente es gente que entiende el imperativo de justicia en la palabra y en los actos, empiezan a salir, hay que articularse y no olvidemos nunca el poder de los trabajadores para la huelga general, porque todos esos patrones, por más que tengan computadoras, hay cosas para lo que necesitan a los obreros. Y ahí, como aquel obrero que insultó a Trump, creo que también hay que organizarse, o sea, si no, nos llevan puesto. sí, sí. No, nos queda clarísimo eso. Silvana Rabinovich, siempre nuestro afecto, nuestro respeto, nuestro cariño por tu brillante trabajo. Así que gracias, gracias siempre, Silvana Rabinovich. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta Abrazo, muchas gracias. Abrazo, abrazo. luego.